A la diestra de Dios, Padre, el mensaje que puede cambiar tu vida. El cielo no está en silencio. Hay momentos en la vida en los que una persona siente que el cielo está en silencio. Momentos en los que uno ora y parece que nadie escucha. Momentos en los que el corazón se rompe por dentro y las palabras apenas salen. Hay personas que han orado con lágrimas en una habitación oscura. Personas que han levantado los ojos al cielo diciendo, Señor, ¿dónde estás? Pero hay una verdad que la mayoría de la gente nunca ha entendido completamente. La Biblia dice que Jesús no desapareció después de resucitar. No se fue simplemente lejos. La Escritura afirma que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese lugar no es cualquier lugar. Es el lugar de honor, el lugar de autoridad, el lugar desde donde se gobierna. Pero hay algo aún más profundo. Significa que el cielo no está en silencio, porque hay alguien allí, hablando por ti. El día que un hombre vio el cielo abierto, hubo un momento en la historia que casi nadie olvida. Un hombre llamado Esteban estaba rodeado por una multitud llena de odio. Lo acusaban, gritaban contra él y estaban preparados para matarlo. Las piedras ya estaban en sus manos. La muerte estaba a unos segundos. Pero en medio de ese momento terrible ocurrió algo extraordinario. El cielo se abrió. Esteban levantó los ojos y dijo algo que dejó a todos en silencio. Estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Mientras la tierra lo rechazaba, el cielo lo estaba recibiendo. Mientras la multitud gritaba, Cristo lo miraba. Ese hombre no murió solo. Murió viendo la gloria de Dios. Y ese momento dejó una verdad eterna. Cuando el mundo te abandona, Cristo sigue allí. El lugar donde se escuchan las lágrimas. Muchos piensan que Dios solo escucha las oraciones perfectas. Pero la mayoría de las oraciones reales no son elegantes. Son lágrimas, suspiros, palabras quebradas. Una madre que ora por un hijo perdido. Un hombre que pide ayuda cuando nadie más puede ayudarlo. Una persona que se siente derrotada y apenas logra decir, Señor, ayúdame. Y es ahí donde ocurre algo invisible. La Biblia dice que Jesús intercede por nosotros. Eso significa que cuando una persona ora, incluso con el corazón roto, en el cielo hay alguien que toma esa oración y la presenta delante del Padre. Nada de lo que dices con sinceridad se pierde. Cada lágrima llega al cielo. Cada clamor tiene eco en la eternidad. La historia del hombre que oró en silencio cuenta la historia de un hombre que había perdido casi todo. Su negocio había quebrado. Sus amigos se alejaron. Las noches se volvieron largas y llenas de preocupación. Una madrugada, sentado solo en su cocina, hizo una oración muy simple. No usó palabras grandes. No dijo discursos religiosos. Solo dijo, Señor, ya no tengo fuerzas. Luego se quedó en silencio. No pasó nada espectacular en ese momento. Pero algo empezó a cambiar lentamente. Una oportunidad apareció. Una persona llegó en el momento correcto. Una puerta que parecía cerrada comenzó a abrirse. Años después, ese hombre dijo algo que nunca olvidó. Ese día pensé que estaba hablando solo, pero en realidad alguien estaba escuchando. Porque cuando una oración nace desde lo profundo del corazón, Cristo la lleva hasta el trono de Dios, el lugar de esperanza. La diestra de Dios no es solo un símbolo de poder, es un lugar de esperanza. Significa que el sufrimiento no tiene la última palabra. Significa que el dolor no gobierna para siempre. Porque aquel que venció la muerte está sentado en el lugar de autoridad. Y desde allí sigue mirando a la humanidad. Mira a los que lloran, a los que están cansados, a los que sienten que la vida pesa demasiado. No mira con indiferencia, mira con compasión. El mismo Cristo que caminó con los pobres, que tocó a los enfermos y que levantó a los que estaban caídos, sigue siendo el mismo, solo que ahora está en el trono. Una verdad que cambia todo. Imagínalo por un momento. El universo entero, las estrellas, los cielos, la eternidad. Y en medio de esa grandeza, Cristo está a la diestra del Padre. Pero aún así, conoce tu nombre, conoce tus batallas, conoce tus noches difíciles, conoce las cosas que nadie más sabe. Y cuando alguien en la tierra levanta su voz con fe, esa oración no se pierde en el aire.
Llega hasta el trono porque Jesús está allí. Cuando todo parece oscuro, hay personas que escucharán este mensaje en momentos difíciles. Quizás alguien que siente que su vida se desmorona, alguien que piensa que Dios se olvidó de él. Pero hay una verdad que nunca cambia. Cristo no está lejos. Está a la diestra de Dios Padre. Eso significa que el cielo sigue gobernando, que la esperanza sigue viva y que ninguna oración sincera se pierde. Incluso cuando la noche es larga, la luz sigue existiendo. Y el mismo Jesús que venció la tumba sigue intercediendo por los que confían en Él. Si hoy tu corazón está cansado, si has sentido que tus oraciones no pasan del techo, recuerda esta verdad. Jesús está a la diestra de Dios Padre, y desde ese lugar de gloria, sigue escuchando a los que lo buscan, porque incluso en medio del silencio, el cielo nunca deja de escuchar. Hay una escena que no muchos imaginan con claridad, pero que tiene una profundidad que transforma el corazón cuando se comprende. No es solo un trono, no es solo una imagen celestial, es una realidad viva. Cristo está en un lugar donde nada se pierde, donde cada historia humana es conocida, donde cada vida tiene valor, incluso aquellas que el mundo ha ignorado. Y en ese lugar, donde no existe la mentira ni el olvido, hay memoria de todo lo que has vivido, de lo que hiciste bien y de lo que te pesa, de lo que mostraste y de lo que escondiste. Pero lo sorprendente no es que Dios lo sepa todo. Lo sorprendente es que, aun sabiéndolo todo, no se ha apartado. Hay personas que viven cargando errores antiguos, decisiones que desearían borrar, palabras que no pueden regresar. Caminan con la sensación de que ya no hay oportunidad, de que algo en su historia quedó dañado para siempre. Pero hay algo que rompe completamente esa idea. En ese lugar de autoridad no hay condena para el que busca con sinceridad. Hay defensa, porque no es un trono frío, no es un juicio sin rostro. Es un lugar donde hay alguien que conoce el dolor humano desde dentro. Alguien que fue rechazado, traicionado, herido, y aún así decidió amar. Por eso, cuando una persona se acerca con un corazón sincero, no encuentra distancia. Encuentra comprensión. Hay historias que nunca se cuentan en voz alta. Personas que sonríen por fuera, pero por dentro llevan batallas silenciosas. Nadie ve esas luchas, nadie aplaude esos esfuerzos, nadie reconoce esas lágrimas. Pero en lo invisible, todo eso tiene valor. Nada de lo que has resistido en silencio ha sido ignorado. Cada vez que elegiste seguir adelante cuando era más fácil rendirte, cada vez que guardaste silencio para no herir, cada vez que hiciste el bien sin recibir nada a cambio, todo eso llegó hasta ese lugar donde Cristo está, y no llegó como algo pequeño. Llegó como algo precioso, porque el cielo no mide como el mundo mide. El mundo aplaude lo visible, lo grande, lo exitoso, pero lo eterno honra lo verdadero, lo puro, lo que nace desde lo profundo del corazón. Hay momentos en los que una persona siente que ya no puede más, no porque le falte fe, sino porque le sobra cansancio. Y en ese punto, donde ya no quedan fuerzas para discursos, donde ya no hay palabras bonitas, donde lo único que queda es un suspiro, ahí es donde ocurre algo poderoso. No necesitas una oración perfecta, no necesitas saber qué decir, no necesitas tener todo resuelto, porque el valor no está en la perfección de tus palabras, sino en la sinceridad de tu corazón. Y eso es suficiente para que el cielo se mueva. Hay quienes piensan que Dios responde solo a los fuertes, en los que nunca dudan, a los que siempre están firmes. Pero la verdad es mucho más profunda. Dios también responde a los que tiemblan, a los que no entienden, a los que buscan aún con miedo. Porque la fe más poderosa no es la que nunca duda, es la que sigue buscando incluso cuando todo parece incierto. Y en ese proceso, algo comienza a transformarse dentro de la persona. No siempre cambian las circunstancias de inmediato. No siempre desaparecen los problemas de un día para otro. Pero cambia algo más importante. Cambia la forma en la que el corazón enfrenta la vida. Aparece una paz que no depende de lo que está pasando afuera. Una calma que no se explica con lógica. Una certeza suave pero firme de que no estás solo. Y esa certeza tiene un origen. No nace del esfuerzo humano. No nace de pensamientos positivos. Nace de una realidad espiritual. Hay alguien que no te ha soltado.
A lo largo de la historia, muchas personas han intentado llenar el vacío del alma con cosas externas, logros, dinero, reconocimiento, relaciones. Pero tarde o temprano descubren que nada de eso llena completamente. Porque hay un espacio dentro del ser humano que solo puede ser llenado por algo eterno. Y cuando ese vacío comienza a ser tocado por la presencia de Dios, la vida cambia de una manera silenciosa pero profunda. Ya no se trata solo de sobrevivir, se empieza a vivir con sentido. Ya no se trata solo de resistir, se empieza a caminar con propósito. Hay algo que sucede cuando una persona entiende que su vida no está olvidada en este mundo, sino vista desde lo eterno. Se levanta diferente, camina diferente, ama diferente, porque sabe que no está luchando solo. Y aunque nadie más lo note, aunque nadie más lo entienda, hay una mirada que nunca se aparta, una mirada que no juzga para destruir, sino que observa para restaurar. Por eso, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. No una esperanza superficial, no una ilusión pasajera, sino una esperanza firme, que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Porque no depende de las circunstancias, depende de quién está en el trono, y ese lugar no está vacío. Ahí hay alguien que sigue extendiendo gracia, que sigue dando oportunidades, que sigue viendo valor donde otros ven fracaso. Y tal vez hoy alguien necesita escuchar esto más que nunca. Tu historia no terminó. Tu valor no se perdió. Tu vida no está fuera del alcance de Dios. Hay caminos que aún no has visto, puertas que aún no se han abierto, respuestas que están más cerca de lo que imaginas. Pero antes de que todo eso ocurra, hay algo más importante. Entender que no necesitas tener todo resuelto para acercarte. Puedes venir tal como estás, con dudas, con heridas, con preguntas. Porque no es tu perfección lo que te acerca, es tu sinceridad. Y cuando alguien se acerca así, el cielo responde. No siempre con ruido, no siempre con señales visibles, pero responde. A veces con paz, a veces con dirección, a veces con una fuerza nueva que no estaba antes. Y poco a poco, sin darte cuenta, lo que parecía imposible comienza a cambiar. No porque todo afuera se haya transformado, sino porque algo dentro de ti fue renovado. Y desde ese momento ya no eres el mismo. Porque cuando el corazón entiende esta verdad, la vida nunca vuelve a verse igual. Y entonces ocurre algo que no se puede explicar fácilmente con palabras. La vida empieza a tomar un sentido diferente, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no se vive desde el abandono, sino desde la certeza de que hay una presencia que sostiene, incluso cuando todo tiembla. Hay personas que han llegado a ese punto donde ya no esperan nada, donde dejaron de ilusionarse porque la vida les enseñó a no confiar. Han sido heridos tantas veces que construyeron muros para no volver a sentir. Y aunque por fuera parecen fuertes, por dentro hay un cansancio profundo que nadie alcanza a ver. Pero incluso ahí, donde el corazón se volvió silencioso, donde ya no hay palabras ni ganas de intentar, hay algo que sigue ocurriendo. Dios no se detiene ante el silencio humano. Sigue buscando, sigue acercándose, sigue tocando de maneras que a veces son tan suaves que solo el alma logra percibirlas. Puede ser en un momento inesperado, en una palabra que llega justo a tiempo, en una sensación de paz en medio del caos. Y de repente, sin que la persona lo planeara, algo dentro se quebranta, pero no para destruirse, sino para abrirse. Porque hay dolores que no se sanan con explicaciones, sino con presencia. Y cuando esa presencia comienza a rodear el corazón, lo que estaba endurecido empieza a volverse sensible otra vez. No débil, sino vivo. Hay lágrimas que no son de tristeza, son de liberación. Son esas lágrimas que salen cuando alguien entiende que no tiene que seguir cargando todo solo, que no tiene que fingir que está bien, que no tiene que demostrar nada para ser aceptado. Porque en ese lugar donde Cristo está, no se exige perfección, se recibe al que llega. Y eso cambia completamente la manera de vivir. Porque cuando una persona deja de luchar por aparentar y comienza a vivir desde lo verdadero, experimenta una libertad que no conocía. Ya no necesita esconderse, ya no necesita compararse, ya no necesita cumplir expectativas que no nacieron de su corazón.
Empieza a vivir con una autenticidad que trae paz. Y en ese proceso, algo hermoso sucede. Las heridas que antes dolían comienzan a tener un propósito. Las caídas que antes avergonzaban se convierten en aprendizaje. Los momentos difíciles dejan de ser solo recuerdos tristes y se transforman en parte de una historia que tiene sentido. No se trata de olvidar el pasado, sino de verlo desde otra perspectiva. Desde una mirada donde nada fue en vano, porque incluso en los momentos más oscuros hubo una mano sosteniendo, aunque no se haya visto en ese instante. Y cuando esa verdad se hace real en el corazón, aparece una fuerza nueva. No una fuerza agresiva, no una fuerza de orgullo, sino una fuerza tranquila, firme, constante. Una fuerza que permite levantarse otra vez, intentar otra vez, creer otra vez. Aunque antes se haya fallado, aunque antes se haya perdido, porque ya no se camina con miedo al fracaso, se camina con la seguridad de que incluso en los errores hay gracia, y esa gracia no se agota. No depende de cuántas veces caíste, no depende de cuántas veces dudaste. Permanece, sigue disponible, sigue alcanzando. Hay algo profundamente transformador en saber que no todo depende de ti. Que no tienes que controlar cada resultado, que no tienes que resolver todo en tus propias fuerzas, porque hay una guía que va más allá de lo visible. Y cuando una persona empieza a confiar en esa guía, deja de vivir desde la ansiedad constante y comienza a descansar en una dirección más grande que su propio entendimiento. No significa que todo será fácil, pero sí significa que todo tendrá sentido, incluso lo que ahora no comprendes. Hay procesos que solo se entienden con el tiempo, pero mientras tanto se sostienen con fe. Y esa fe no es una idea lejana, es una conexión viva. Es saber que hay alguien que no ha perdido el control, aunque el mundo parezca caótico. Que hay un propósito que sigue avanzando, aunque no lo veas claramente. Que hay un amor que no se ha retirado, aunque hayas pasado por momentos de oscuridad. Y cuando esa verdad se instala en lo profundo, algo cambia para siempre. El miedo pierde fuerza, la desesperación pierde voz, la soledad deja de ser absoluta. Porque aunque no siempre haya gente alrededor, ya no hay vacío, hay presencia. Una presencia que no se impone, pero que permanece. Que no obliga, pero que invita. Que no abandona, aunque la persona se haya alejado muchas veces. Y en ese encuentro, en esa conexión silenciosa pero real, el corazón encuentra lo que tanto buscaba. No respuestas rápidas, sino descanso. No soluciones inmediatas, sino esperanza. No un camino sin dificultades, sino una compañía que nunca se va. Y tal vez eso es lo más profundo de todo. No se trata solo de entender que Cristo está en un lugar de autoridad, sino de comprender lo que eso significa para tu vida hoy. Significa que no estás fuera del alcance de Dios, que no has sido olvidado, que no estás luchando en vano. Significa que hay una historia que aún se está escribiendo y que no ha llegado a su final, porque mientras haya vida, hay oportunidad. Mientras haya un latido, hay propósito. Y mientras haya un corazón dispuesto, aunque esté herido, hay un camino de restauración abierto. No necesitas ver todo el camino ahora, solo necesitas dar un paso sincero, un paso real, un paso desde lo profundo. Y ese paso, aunque parezca pequeño, tiene un eco eterno, porque cuando alguien se mueve hacia Dios, Dios ya estaba acercándose primero. Y en ese encuentro comienza algo que no tiene comparación, una vida nueva por dentro, una mirada diferente, una paz que permanece. Y aunque el mundo siga cambiando, hay algo que queda firme, una verdad que no se rompe, una presencia que no se apaga, un amor que no se termina. Y desde ese lugar, todo vuelve a empezar. Giki, si este mensaje llegó a lo más profundo de tu corazón, no fue casualidad. Tal vez fue esa misma voz suave, esa voz que consuela, la que te trajo hasta aquí, la que conoce tus momentos en silencio, tus luchas que nadie ve y tus preguntas que aún no tienen respuesta. Si mientras escuchabas sentiste paz, si algo dentro de ti se calmó, si por un momento el peso fue más ligero, entonces esa voz ya está tocando tu vida. No la dejes pasar.
Este es un espacio donde muchos corazones están encontrando consuelo, donde cada mensaje está pensado para levantar, para sanar, para recordarte que no estás solo. Por eso, te invito a que hagas parte de esta comunidad. Suscríbete a este canal, La Voz que Consuela, y permite que cada mensaje siga llegando a tu vida en el momento exacto en que lo necesites. Porque siempre habrá una palabra para ti, siempre habrá luz en medio de la oscuridad.